El millonario, inmerso en sus negocios, pidió café a la habitación. Cuando la puerta se abrió, se quedó helado. Era su exesposa como camarera, embarazada, con una mirada que revelaba todas las verdades que él había intentado olvidar. Lo que ella susurró a continuación hizo que su sangre se helara en las venas, cambiando para siempre el destino de ambos. Hola, espectador, gracias por estar aquí. Deja un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció la historia y desde qué ciudad nos estás viendo ahora. Continuemos con la historia. El sol del Caribe mexicano se filtraba a través de los enormes ventanales del Hotel Esmeralda, creando un espectáculo de luces doradas que danzaban sobre el mármol blanco del lujoso vestíbulo. Las palmeras mecían sus hojas al compás de la brisa marina, mientras el murmullo constante de las olas del mar de Cancún proporcionaba una banda sonora perfecta para aquel paraíso tropical. Era un día como cualquier otro en aquel oasis de lujo, donde millonarios de todo el mundo venían a escapar de sus realidades, buscando un refugio temporal en medio de la opulencia y la belleza natural. Rodrigo Mendoza ajustó sus lentes oscuros mientras atravesaba el vestíbulo con pasos firmes y calculados. Su traje italiano de corte impecable destacaba entre los turistas vestidos con ropas informales, y su presencia comandaba respeto sin necesidad de palabras. A sus 42 años, había construido un imperio inmobiliario que se extendía por 3 países, y cada movimiento suyo irradiaba el poder y la confianza de quien había convertido la ambición en una forma de arte. Sus zapatos de cuero italiano resonaban contra el suelo de mármol, marcando un ritmo que parecía sincronizado con los latidos de su corazón disciplinado. Sin embargo, detrás de aquella fachada de éxito absoluto, se escondía un hombre profundamente marcado por las cicatrices de sus propias decisiones. Rodrigo había llegado a Cancún para cerrar el negocio más importante de su carrera, un desarrollo turístico de $500 millones que prometía revolucionar la Riviera Maya. Los inversionistas japoneses habían sido exigentes, las negociaciones intensas, y cada detalle había sido analizado con la precisión de un cirujano. Durante 3 días consecutivos, había demostrado por qué era considerado uno de los empresarios más astutos de Latinoamérica. La reunión de aquella mañana había sido particularmente agotadora. Los números bailaban en su mente como fantasmas, persistentes, proyecciones de ganancias, análisis de riesgo, cronogramas de construcción. Había logrado convencer a los japoneses de que su proyecto no solo era viable, sino inevitable. Había utilizado cada arma de su arsenal empresarial: charme, intimidación sutil, datos irrefutables y esa capacidad innata que poseía para hacer que otros vieran el mundo a través de sus ojos. Pero el triunfo, que debería haberlo llenado de satisfacción, le dejaba un vacío extraño en el pecho. Mientras se dirigía hacia los ascensores, observó a las familias que disfrutaban de sus vacaciones en el hotel. Niños corriendo alrededor de la piscina, parejas tomadas de la mano, contemplando el atardecer, abuelos leyendo cuentos a sus nietos bajo las sombrillas de palma. Escenas que una vez había imaginado para sí mismo, pero que ahora le parecían tan lejanas como las estrellas. El ascensor lo llevó silenciosamente hasta el piso 35, donde se encontraba la suite presidencial que había sido su hogar temporal durante aquella semana. Las puertas se abrieron, revelando un pasillo alfombrado en tonos crema, decorado con obras de arte mexicano contemporáneo, que probablemente valían más que el salario anual de la mayoría de las personas. Rodrigo caminó hasta su puerta, introduciendo la tarjeta magnética con un gesto automático nacido de la rutina. Su suite era un testimonio de la opulencia: techos altos, muebles de diseñador, una terraza privada con vista panorámica al mar. Caribe,
Había rechazado la oferta del hotel de asignarle un mayordomo personal, prefiriendo mantener su privacidad. Solo permitía que el servicio de limpieza entrara una vez al día, siempre a la misma hora, siempre con las mismas instrucciones precisas. Se aflojó la corbata italiana de seda y se dirigió hacia el bar privado, donde se sirvió 2 dedos de whisky escocés de 30 años. El líquido ámbar brilló bajo la luz del atardecer que se filtraba por las ventanas. Tomó un sorbo, saboreando el sabor ahumado que le recordaba las noches en su oficina de la Ciudad de México, cuando trabajaba hasta altas horas planeando su próxima conquista empresarial. El teléfono de la suite sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era la recepción confirmando que había solicitado servicio de habitación para las 8 de la noche. Un simple café había pedido. No cenaba mucho últimamente. El éxito había venido acompañado de una pérdida gradual del apetito por los placeres simples de la vida. El café se había convertido en su única indulgencia constante, un ritual que lo conectaba con sus humildes orígenes, cuando trabajaba 18 horas al día para salir de la pobreza que había marcado su infancia. Mientras esperaba, se puso de pie junto a la ventana que daba al mar. Las olas llegaban y se iban con una regularidad hipnótica, llevándose consigo pequeños fragmentos de arena, tal como el tiempo se había llevado fragmentos de su alma a lo largo de los años. Recordó las palabras de su padre, un hombre sencillo que había trabajado en la construcción toda su vida. «Mijo, el dinero puede construir edificios, pero no puede construir un hogar». En aquel momento, esas palabras resonaban en su interior con una claridad dolorosa. Había construido un imperio, había acumulado más riqueza de la que podría gastar en varias vidas. Había conquistado mercados en 3 continentes. Pero cuando regresaba a su penthouse en la Ciudad de México cada noche, lo único que lo esperaba era el silencio de espacios vacíos y el eco de sus propios pasos. El sonido suave de alguien llamando a la puerta lo sacó de sus reflexiones. Era la hora exacta que había solicitado el café. Rodrigo admiraba la puntualidad. Era una de las pocas cosas en las que aún podía confiar en un mundo lleno de incertidumbres. Se dirigió hacia la puerta, esperando encontrar al mismo joven camarero que había atendido sus solicitudes durante toda la semana. Pero cuando abrió la puerta, el tiempo se detuvo. Ahí, vestida con el uniforme verde esmeralda del hotel, con una bandeja de plata entre sus manos, estaba Elena, su Elena, la mujer que había sido su esposa durante 5 años, la mujer cuyo rostro había tratado de borrar de su memoria durante los últimos 3 años, la mujer que había amado con una intensidad que lo había asustado tanto, que había preferido destruirlo todo antes que enfrentar la vulnerabilidad que ese amor representaba. Sus ojos se encontraron y en ese instante todos los muros que había construido alrededor de su corazón amenazaron con desplomarse. La bandeja tembló ligeramente en las manos de Elena y por un momento Rodrigo temió que se cayera. El sonido del cristal al quebrarse habría sido el acompañamiento perfecto para aquel momento surrealista. Pero ella logró mantener el control, como siempre había hecho, incluso en los momentos más difíciles de su matrimonio. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Rodrigo, su voz saliendo más áspera de lo que había pretendido. Las palabras cargaban el peso de 3 años de silencio forzado, de noches en vela preguntándose dónde estaría ella, de orgullo herido y arrepentimientos que había enterrado bajo capas de trabajo obsesivo. Elena respiró profundamente antes de responder y él pudo notar cómo su pecho se elevaba y descendía con la respiración controlada que recordaba de sus clases de yoga matutinas. Había sido una de las cosas que más le gustaban de las mañanas cuando estaban casados, verla encontrar su centro antes de enfrentar el día. Trabajando, obviamente,
respondió ella con una calma que no llegaba a ocultar completamente la tormenta en sus ojos verdes. Ni todos tenemos el privilegio de vivir de inversiones. Colocó la bandeja sobre la mesa de centro con movimientos precisos, profesionales. Rodrigo observó cada gesto, cada inclinación de su cabeza, tratando de descifrar qué había sido de la mujer que una vez conoció mejor que a sí mismo. Llevaba el cabello castaño recogido en un moño bajo, algunas hebras rebeldes enmarcando su rostro de forma que él recordaba vívidamente. Pero había algo diferente en sus facciones, una madurez que no estaba ahí antes, líneas sutiles alrededor de sus ojos que hablaban de experiencias que él no había compartido. Y entonces vio la curva inconfundible de su vientre bajo el uniforme. Elena estaba embarazada. El descubrimiento lo golpeó como un puño en el estómago. Sus ojos se fijaron en su perfil, tratando de calcular cuántos meses podría tener de gestación. 5, tal vez 6 meses. Su mente matemática, entrenada para analizar datos y proyecciones, trabajaba automáticamente, pero los números que arrojaba no tenían sentido emocional. Comenzó a decir, pero las palabras se atoraron en su garganta. Embarazada, sí, completó Elena, siguiendo su mirada. De 5 meses y medio. El silencio que siguió fue denso, cargado de preguntas no formuladas y explicaciones que ninguno de los dos parecía dispuesto a ofrecer. Rodrigo se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración y se obligó a exhalar lentamente. El aroma del café recién hecho llenaba la habitación, mezclándose con el perfume suave que Elena siempre había usado. Esa fragancia floral que había permanecido impregnada en las almohadas mucho después de que ella se fuera. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó él finalmente, su voz más suave ahora, despojada de la agresividad inicial. Elena se enderezó y él pudo ver cómo sus hombros se tensaban bajo el uniforme. Era un gesto defensivo que conocía bien, la armadura invisible que ella se ponía cuando se sentía vulnerable. Después del divorcio, necesitaba trabajo, explicó con una franqueza que lo sorprendió. Mi título en literatura no era exactamente lo que los empleadores buscaban para puestos ejecutivos, especialmente cuando mi referencia laboral más reciente era esposa de empresario durante 5 años. Cada palabra era como una bofetada suave, pero constante. Rodrigo recordó las cláusulas del divorcio, los términos que su abogado había negociado con la frialdad de quien jugaba ajedrez con vidas humanas. Había sido él quien había insistido en que ella no recibiría pensión alimenticia si se volvía a casar o convivía establemente con otra persona. En aquel momento había creído que estaba protegiéndose de futuras manipulaciones. Ahora se daba cuenta de que había sido cruelmente vengativo. Elena, comenzó, pero ella levantó una mano, deteniéndolo. No, dijo firmemente, no hagas esto, no aquí, no ahora. Se dirigió hacia la puerta con pasos medidos, profesionales, pero antes de salir, se volvió una última vez. Sus ojos se encontraron nuevamente, y por un instante, Rodrigo vio un destello de la mujer que había amado con una desesperación que lo había aterrorizado. Que disfrute su café, señor Mendoza, dijo, utilizando el tono formal que reservaba para los huéspedes desconocidos. La puerta se cerró con un clic suave, dejando a Rodrigo solo con el café humeante y un torbellino de emociones que creía haber enterrado para siempre. Rodrigo no durmió esa noche. Se quedó de pie junto a la ventana de su suite, observando cómo la luna llena se reflejaba sobre las aguas del Caribe, mientras el café se enfriaba en la mesa sin haber sido tocado. Su mente, acostumbrada a procesar información compleja y tomar decisiones estratégicas,
ahora daba vueltas como un motor descompuesto, incapaz de encontrar una lógica en el caos emocional que había desatado aquel encuentro. Al amanecer, tomó una decisión que habría escandalizado a sus socios de negocios por su impulsividad. Canceló todas sus reuniones del día. Rodrigo Mendoza, el hombre que nunca había pospuesto una cita de negocios, ni siquiera cuando había tenido neumonía, ahora apartaba contratos millonarios para dedicarse a algo que no podía explicar racionalmente. Su primer paso fue dirigirse al área de recursos humanos del hotel. Como huésped VIP de la suite presidencial, tenía ciertos privilegios, y el gerente general, un hombre nervioso llamado Fernando Vega, estaba dispuesto a complacerlo en casi cualquier cosa. «Señor Mendoza, es un honor tenerlo aquí», dijo Vega, ajustándose la corbata mientras lo recibía en su oficina. «¿En qué puedo servirle?» «Necesito información sobre una de sus empleadas», dijo Rodrigo directamente. «Elena Herrera. Trabaja en el servicio de habitaciones». Vega frunció el ceño ligeramente. «Señor, comprenda que tenemos políticas de privacidad muy estrictas respecto a nuestros empleados». Rodrigo sacó su billetera y colocó varios billetes sobre el escritorio. No era un soborno, se dijo a sí mismo, era una inversión en información. Vega miró el dinero y luego a Rodrigo, claramente incómodo pero tentado. «Solo necesito saber cuánto tiempo lleva trabajando aquí y, bueno, en cómo ha sido su desempeño», agregó Rodrigo, suavizando su tono. «Es para un asunto personal, no profesional». Después de una pausa que se sintió eterna, Vega suspiró y abrió una carpeta en su computadora. «Elena Herrera comenzó a trabajar aquí hace 8 meses», dijo finalmente. «Es una de nuestras mejores empleadas. Puntual, dedicada, nunca ha tenido una queja de huéspedes. De hecho, ha recibido varias menciones positivas. 8 meses». Rodrigo hizo el cálculo mental rápidamente. Eso significaba que había comenzado a trabajar cuando ya estaba embarazada, probablemente en sus primeras semanas de gestación. La imagen de Elena, con su título universitario, trabajando como camarera mientras esperaba un bebé, lo golpeó con una fuerza inesperada. «¿Algo más que pueda decirme?», preguntó, tratando de mantener un tono casual. Vega dudó nuevamente antes de continuar. «Bueno, sé que estudia medicina a distancia. Usa su tiempo libre en la biblioteca del hotel para hacer tareas. Es admirable. Realmente, trabajar tiempo completo, estudiar y estar embarazada, no es fácil. Medicina. Elena estaba estudiando medicina. Durante su matrimonio, ella había mencionado varias veces su interés por las ciencias de la salud, pero él siempre había desalentado la idea. «¿Para qué necesitas una carrera si yo puedo proveer todo lo que necesitamos?», le había dicho una vez. Ahora esas palabras resonaban en su mente como ecos de su propia arrogancia. Esa tarde, Rodrigo se instaló discretamente en el restaurante del hotel, desde donde podía observar el área de servicio. Se sentía como un espía aficionado, escondido detrás de un periódico financiero mientras esperaba ver a Elena nuevamente. La situación era absurda, y él lo sabía, pero no podía evitarlo. La vio pasar varias veces, siempre profesional, siempre eficiente. Notó cómo algunos de sus compañeros de trabajo la trataban con respeto genuino, cómo sonreía al interactuar con los huéspedes, cómo se llevaba instintivamente la mano al vientre cuando pensaba que nadie la veía. En un momento, ella se dirigió hacia la biblioteca del hotel. Rodrigo esperó unos minutos antes de seguirla, manteniendo una distancia prudente. La encontró sentada en una mesa apartada, rodeada de libros de anatomía y cuadernos llenos de notas escritas con su letra familiar. Llevaba lentes de lectura que no recordaba que tuviera antes, y había una concentración en su rostro que le recordó por qué se había enamorado de ella en primer lugar. Elena había sido brillante siempre,
pero él había estado tan obsesionado con protegerla y proveer para ella que nunca había considerado que tal vez ella quisiera proveer para sí misma. Ahora, viéndola estudiar con esa determinación feroz, se dio cuenta de que tal vez nunca la había conocido realmente. Había amado una versión de ella que había creado en su mente, no a la mujer real que tenía enfrente. Cuando ella levantó la vista y sus ojos se encontraron a través de la biblioteca, Rodrigo sintió como si hubiera sido descubierto en el acto más privado e íntimo. Elena lo miró durante un largo momento. Luego recogió sus libros y se marchó sin decir una palabra. Rodrigo se quedó allí, rodeado del silencio de la biblioteca, comprendiendo que acababa de cruzar una línea de la cual tal vez no habría retorno. Al día siguiente, Rodrigo decidió que no podía seguir comportándose como un adolescente enamorado. Tenía reuniones importantes que atender, contratos que firmar, un imperio que mantener, pero incluso mientras revisaba los planos arquitectónicos del nuevo desarrollo turístico, su mente se desviaba constantemente hacia Elena, hacia la curva de su vientre, hacia los libros de medicina desperdigados sobre la mesa de la biblioteca. La reunión de almuerzo estaba programada para las 2 de la tarde en el restaurante principal del hotel. Los inversionistas japoneses habían insistido en un ambiente más relajado para discutir los últimos detalles del contrato. Rodrigo había elegido una mesa estratégicamente ubicada, con vista al mar, pero también con visibilidad de todo el restaurante. Era un hábito empresarial, siempre mantener el control visual del entorno. Los señores Tanaka y Yamamoto llegaron puntuales, como era su costumbre. El almuerzo transcurrió con la formalidad típica de los negocios internacionales. Intercambio de cortesías, discusión sobre proyecciones financieras, análisis de riesgos ambientales. Rodrigo participaba mecánicamente, su cerebro funcionando en piloto automático después de décadas de experiencia en este tipo de reuniones. Fue entonces cuando la vio. Elena emergió de la cocina llevando una bandeja de postres hacia una mesa cercana. Llevaba el cabello suelto, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros, y había algo en su manera de moverse que era diferente, más segura, más determinada. El embarazo le había dado una gracia especial, una luminosidad que no recordaba de antes. Señor Mendoza, ¿está de acuerdo con los términos que acabamos de discutir? La voz del señor Tanaka lo trajo bruscamente de vuelta a la realidad. Por supuesto, respondió automáticamente, sin tener idea de qué términos habían discutido. Completamente de acuerdo. Yamamoto intercambió una mirada con su socio. Había notado su distracción. Cuando Elena pasó cerca de su mesa, Rodrigo tomó una decisión impulsiva que lo sorprendió incluso a él mismo. «Disculpe, señorita», la llamó, usando un tono formal que esperaba disimular a su familiaridad con ella. Elena se detuvo y se volvió hacia él. Su expresión, profesionalmente cortés, pero con una tensión apenas perceptible alrededor de sus ojos. «¿En qué puedo ayudarle, señor? Me preguntaba si podríamos hablar en privado por un momento. Es sobre un asunto personal». Los inversionistas japoneses observaron el intercambio con curiosidad educada. Elena miró nerviosamente hacia la cocina, claramente preocupada por ausentarse de sus obligaciones laborales. «Estoy trabajando, señor. Tal vez más tarde». «Por favor», insistió Rodrigo, levantándose de su silla. «Solo serán unos minutos». La siguió hasta un área semi-privada del restaurante, cerca de las ventanas que daban al mar. Elena mantuvo, sus brazos cruzados sobre el pecho, una barrera defensiva que él conocía bien. «¿Qué quieres, Rodrigo?», preguntó finalmente, abandonando la formalidad. «Quiero ayudarte», dijo él directamente. «Económicamente, para el bebé, para tus estudios, para lo que necesites». La expresión de Elena se endureció inmediatamente. «No necesito tu ayuda». Elena
Sé que las cosas no han sido fáciles para ti. Trabajar aquí, estudiar, estar embarazada. Déjame al menos... ¿Dejarte qué? Lo interrumpió, su voz subiendo ligeramente de tono. ¿Dejarte comprar tu culpa? ¿Dejarte sentirte mejor contigo mismo? No es eso, es solo que... Es exactamente eso, continuó Elena, sus ojos verdes brillando con una intensidad que él recordaba de sus discusiones más apasionadas durante el matrimonio. Crees que puedes arreglar todo con dinero, como siempre lo hiciste, pero algunas cosas no se compran, Rodrigo. Él se sintió como si hubiera recibido una bofetada. El bebé no es tuyo, agregó Elena, su voz ahora más suave pero igualmente firme. Y yo no soy tu responsabilidad, no más. ¿De quién es?, preguntó él antes de poder detenerse. Elena lo miró durante un largo momento y en sus ojos vio una mezcla de dolor y determinación, de alguien que me ama por quien soy, no por quien él quiere que sea. Las palabras golpearon a Rodrigo con una precisión quirúrgica, encontrando exactamente las heridas que había estado tratando de ignorar durante 3 años. Se llama Diego, continuó Elena. Es chef aquí en el hotel, un hombre bueno, honesto, que no necesita controlarme para sentirse importante. Elena se alejó, dejando a Rodrigo de pie junto a la ventana, viendo su reflejo superpuesto sobre el paisaje caribeño. Por primera vez en años, se sintió completamente pequeño. Esa noche, el cielo sobre Cancún comenzó a cambiar. Las nubes se acumularon en formaciones amenazantes y el viento que antes había sido una brisa suave, ahora golpeaba las ventanas de la suite de Rodrigo con una intensidad creciente. Los meteorólogos habían pronosticado una tormenta tropical, pero nadie esperaba que se intensificara tan rápidamente. Rodrigo estaba en una videoconferencia con sus socios de la Ciudad de México cuando las luces comenzaron a parpadear. La conexión se cortó abruptamente y momentos después, el hotel perdió completamente la energía eléctrica. Los generadores de emergencia se activaron, proporcionando iluminación básica en los pasillos y áreas comunes, pero el Internet y las comunicaciones telefónicas quedaron completamente fuera de servicio. Por primera vez en años, Rodrigo Mendoza estaba completamente desconectado del mundo exterior. No había emails que responder, llamadas que atender o decisiones urgentes que tomar. Solo él, encerrado en un hotel de lujo mientras la naturaleza desataba su furia sobre la península de Yucatán. Se dirigió hacia la ventana y observó cómo la lluvia azotaba horizontalmente contra el cristal. Las palmeras se doblaban en ángulos imposibles y el mar, que horas antes había sido una superficie cristalina, ahora se había convertido en un monstruo gris y espumoso que rugía contra la costa. El teléfono interno de la suite sonó, sobresaltándolo. Era la recepción del hotel. Señor Mendoza, lamento informarle que debido a las condiciones climáticas, el aeropuerto ha sido cerrado indefinidamente. Todos los vuelos han sido cancelados hasta nuevo aviso. ¿Cuánto tiempo se espera que dure esto?, preguntó, aunque una parte de él ya había aceptado que no tenía control sobre la situación. Es difícil decirlo, señor. Podríamos estar hablando de varios días. Varios días. La idea debería haberlo llenado de ansiedad, pero en cambio sintió algo extraño, una especie de alivio, como si el universo hubiera decidido por él que necesitaba quedarse, que había asuntos pendientes que resolver. Cerca de la medianoche decidió bajar al vestíbulo. La mayoría de los huéspedes estaban en sus habitaciones, pero el área común mantenía cierta actividad. El personal del hotel trabajaba con velas y linternas, manteniendo un ambiente de calma profesional a pesar de las circunstancias extraordinarias. Fue entonces cuando la vio nuevamente. Elena estaba en el área de recepción, hablando con otros empleados.
Llevaba ropa casual, jeans y una blusa holgada que acomodaba su embarazo, y tenía el cabello recogido en una coleta práctica. Claramente había sido llamada para ayudar durante la emergencia. Se acercó lo suficiente para escuchar la conversación. «Tenemos a la señora García en el cuarto 412», estaba diciendo Elena. «Tiene diabetes y necesita mantener sus medicamentos refrigerados. Sin electricidad estamos en problemas». «¿Y el señor Thompson del 518?» preguntó uno de los recepcionistas. «Su esposa está embarazada de 8 meses. Si entra en trabajo de parto durante la tormenta». «Yo puedo ayudar con eso», respondió Elena sin vacilación. «Tengo conocimientos médicos básicos de mis estudios». Rodrigo se quedó inmóvil, observando cómo Elena tomaba control de la situación, con una autoridad natural que no había visto en ella durante su matrimonio. Esta no era la mujer dependiente que él recordaba, sino alguien completamente diferente, segura, capaz, con una fortaleza que parecía irradiar desde su interior. «¿Elena?». La voz de un hombre interrumpió sus pensamientos. Rodrigo se volvió y vio a un hombre de estatura mediana, con cabello oscuro y brazos fuertes, de quien trabaja con las manos. Llevaba el uniforme de la cocina y tenía una expresión de preocupación genuina en su rostro mientras se acercaba a Elena. «Diego». Tenía que ser él. «¿Estás bien?», preguntó Diego, colocando una mano protectora en el brazo de Elena. «No deberías estar trabajando con esta tormenta. Piensa en el bebé». «Estoy bien», respondió Elena, sonriendo con una ternura que Rodrigo sintió como una puñalada en el pecho. «Solo estoy ayudando a organizar la atención a los huéspedes que tienen necesidades médicas especiales». Diego la miró con admiración evidente. «Eres increíble», murmuró, besando suavemente su frente. Rodrigo observó la interacción desde las sombras y algo se rompió dentro de él. No era solo celos lo que sentía, aunque eso también estaba presente, sino una comprensión dolorosa de todo lo que había perdido. Diego miraba a Elena de la manera en que él debería haberla mirado, con respeto, admiración y un amor que no necesitaba poseerla para existir. En ese momento, Elena levantó la vista y lo vio. Sus ojos se encontraron a través del vestíbulo débilmente iluminado y por un instante el tiempo se suspendió. Ella no dijo nada, pero en su mirada había algo que él no pudo interpretar completamente. ¿Sorpresa? ¿Tristeza? ¿Compasión? Diego siguió la mirada de Elena y también vio a Rodrigo. Los tres se quedaron inmóviles por un momento que se sintió eterno, como una fotografía tomada en el ojo de la tormenta. Finalmente, Elena tomó la mano de Diego y se alejaron juntos, dejando a Rodrigo solo en medio del caos controlado del vestíbulo, comprendiendo que la verdadera tormenta no estaba afuera, sino dentro de su propio corazón. Los días siguientes transcurrieron en una extraña suspensión del tiempo. La tormenta había cedido lo suficiente para que el hotel recuperara los servicios básicos, pero el aeropuerto permanecía cerrado y las carreteras intransitables. Rodrigo se encontró atrapado en un limbo tropical, rodeado de lujo, pero incapaz de escapar de sus propios pensamientos. Decidió que necesitaba conocer mejor a Diego. No por malicia, se decía a sí mismo, sino por una curiosidad genuina sobre el hombre que había conquistado el corazón de Elena de una manera que él nunca había logrado. Era una mentira que se contaba para justificar lo que sabía que era una obsesión poco saludable. Su oportunidad llegó esa tarde cuando decidió cenar en el restaurante principal del hotel. Pidió una mesa con vista a la cocina abierta desde 1980, donde podía observar a Diego trabajar. Lo que vio lo desconcertó profundamente.
Diego se movía por la cocina con una gracia natural, orquestando el caos culinario con la precisión de un director de orquesta. Sus manos trabajaban con ingredientes locales, chiles habaneros, pescado fresco del Caribe, hierbas aromáticas, creando platos que eran obras de arte comestibles. Pero lo que más impactó a Rodrigo fue la manera en que Diego trataba a su equipo. Nunca levantaba la voz. Cuando un cocinero junior cometía un error, Diego se acercaba pacientemente y le mostraba la técnica correcta. Cuando el servicio se intensificaba, mantenía la calma y motivaba a su equipo con sonrisas y palabras de aliento. Era el tipo de líder que Rodrigo nunca había sido. Uno que inspiraba, por ejemplo, no por temor. Durante un momento de calma en la cocina, Diego salió para hablar con algunos comensales sobre sus platos. Rodrigo lo observó interactuar con una pareja de ancianos, explicándoles los ingredientes con genuino entusiasmo, adaptando automáticamente su lenguaje cuando se dio cuenta de que no hablaban español con fluidez. ¿Le gustaría probar algo especial esta noche? La voz de Diego lo sobresaltó. El chef se había acercado a su mesa sin que Rodrigo se diera cuenta, y ahora estaba de pie junto a él con una sonrisa profesional que no llegaba completamente a ocultar cierta tensión. «Diego, ¿verdad?», dijo Rodrigo, decidiendo abandonar las pretensiones. «Sí, señor. Diego Morales, chef ejecutivo». Una pausa. «¿Y usted es Rodrigo Mendoza?». No era una pregunta. Claramente, Elena le había hablado de él. «Me preguntaba si podríamos hablar», dijo Rodrigo, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad de la solicitud. Diego miró hacia la cocina, luego de vuelta a Rodrigo. «Termino mi turno en 1 hora. ¿La terraza del bar?». 1 hora después, los dos hombres se encontraron en la terraza del bar del hotel, con vista al mar que aún mostraba las cicatrices de la tormenta reciente. Diego había cambiado su uniforme de chef por jeans y una camisa casual, pero seguía llevando el aroma a especias y hierbas frescas. «Elena me dijo que se habían encontrado», comenzó Diego sin rodeos. «Debe haber sido una sorpresa». «Una sorpresa es poco», admitió Rodrigo. «No esperaba verla aquí. No esperaba verla así». «¿Embarazada?», preguntó Diego con una sonrisa suave. «Es hermosa, ¿verdad? Nunca la he visto más radiante». Había un orgullo genuino en su voz que hizo que algo se retorciera dolorosamente en el estómago de Rodrigo. «¿Cuánto tiempo han estado juntos?», preguntó, tratando de mantener un tono casual. 8 meses, respondió Diego. «Nos conocimos cuando ella comenzó a trabajar aquí. Al principio solo éramos amigos. Ella estaba herida. Tardó tiempo en confiar de nuevo». Diego tomó un sorbo de su cerveza antes de continuar. «Me habló de usted, ¿sabe? Del matrimonio, del divorcio. Al principio pensé que era solo despecho, pero después me di cuenta de que aún lo amaba. Eso casi me aleja de ella». Rodrigo sintió como si hubiera recibido un golpe en el pecho. «¿Por qué no lo hizo?», preguntó, su voz apenas audible. Diego lo miró directamente a los ojos. «Porque me di cuenta de que el amor que ella sentía por usted era el amor por la persona que usted podría haber sido, no por quien realmente era. Y yo quería ser amado por quien soy, no por quien podría llegar a ser». El silencio que siguió fue pesado, lleno de verdades incómodas. «Elena es especial», continuó Diego. «Es brillante, fuerte, compasiva, merece ser amada sin condiciones, sin intentos de cambiarla o controlarla». «¿Y usted puede hacer eso?», preguntó Rodrigo, aunque la respuesta era obvia. «Trato de hacerlo cada día», respondió Diego simplemente. «¿Usted pudo?». La pregunta quedó suspendida en el aire salado de la noche caribeña, y Rodrigo supo que ya conocía la respuesta. 3 semanas habían pasado desde aquel encuentro inicial, y Rodrigo
había extendido su estancia indefinidamente, cancelando compromisos importantes en México y dejando que sus asistentes manejaran los asuntos urgentes por teléfono. Sus socios estaban desconcertados por su comportamiento, pero él ya no parecía importarle. Había algo en aquel lugar, en aquella situación, que lo mantenía anclado a Cancún como nunca antes había estado anclado a nada. La noche de la gala benéfica anual del hotel había llegado. El evento, diseñado para recaudar fondos para organizaciones locales de conservación marina, atraía a los huéspedes más adinerados y a personalidades importantes de la región. Rodrigo había aceptado ser uno de los patrocinadores principales, no tanto por altruismo, sino porque necesitaba mantener las apariencias de hombre de negocios exitoso que seguía controlando su mundo. Se vistió con su smoking más elegante, el mismo que había usado en la ceremonia de apertura de su primer rascacielos en la Ciudad de México. El espejo le devolvió la imagen de un hombre que parecía tenerlo todo, apuesto, sofisticado, poderoso, pero sus ojos traicionaban una inquietud que no había estado ahí antes de llegar a Cancún. El salón de baile del hotel había sido transformado en un jardín submarino, con decoraciones que simulaban corales y vida marina. Las mesas estaban adornadas con centros de flores tropicales, y la iluminación azul creaba una atmósfera etérea. Rodrigo se movía por el evento con su charme empresarial habitual, intercambiando tarjetas de presentación, discutiendo oportunidades de inversión, sonriendo para las fotografías, pero su atención se dividía constantemente. Elena estaba trabajando esa noche, coordinando el servicio de catering junto con otros empleados del hotel. La había visto varias veces moviéndose discretamente por los márgenes del evento, asegurándose de que todo funcionara perfectamente. Llevaba el uniforme formal del hotel para eventos especiales, una blusa blanca elegante y una falda negra que acomodaba su embarazo con gracia. Fue durante su discurso como patrocinador principal que todo cambió. Rodrigo estaba en el pódium, hablando sobre la importancia de la conservación marina y el desarrollo sostenible, cuando las palabras comenzaron a sentirse extrañas en su boca. Las luces del salón parecían demasiado brillantes, el aire demasiado espeso. Su corbata se sentía como una soga alrededor de su cuello. El futuro de nuestros océanos depende de las decisiones que tomamos hoy. Su voz comenzó a fallar. Las caras del público se volvieron borrosas. Su corazón comenzó a acelerarse de manera incontrolable y una sensación de terror inexplicable se apoderó de él. Las manos le temblaron y tuvo que agarrarse del pódium para no caer. «Disculpen», murmuró, apartándose del micrófono. Salió del salón de baile lo más rápidamente que pudo sin correr, dirigiéndose hacia los pasillos traseros del hotel. Su respiración era laboriosa y regular, y tenía la sensación de que iba a desmayarse. Se apoyó contra una pared, aflojándose la corbata mientras trataba de controlar la respiración. «¿Rodrigo?». La voz suave lo sobresaltó. Elena había aparecido en el pasillo con expresión de genuina preocupación. Había abandonado su puesto de trabajo para seguirlo. «¿Estás bien?», preguntó, acercándose cautelosamente. No puedo respirar», logró decir entre jadeos. Elena se acercó más y de repente estaba ahí, profesional y calmada. «Rodrigo, mírame», dijo firmemente. «Estás teniendo un ataque de pánico. Respira conmigo. Inhala lentamente por la nariz». Él la miró a los ojos, encontrando en ellos un ancla en medio de la tormenta que rugía en su interior. «Exhala por la boca». «Así, muy bien». Otra vez. Sus manos se movieron profesionalmente, verificando su pulso, observando sus pupilas con la seguridad de alguien con entrenamiento médico. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste realmente?»,
preguntó mientras continuaba guiando su respiración. No lo sé, admitió él, sintiendo cómo el aire comenzaba a fluir más normalmente a sus pulmones. ¿Has estado comiendo? Rodrigo negó con la cabeza. Durante las últimas semanas había perdido casi completamente el apetito. Elena suspiró y por un momento toda la profesionalidad se desvaneció de su rostro, reemplazada por algo que parecía compasión genuina. Rodrigo, dijo suavemente, no puedes seguir así, te estás matando lentamente. Fue la primera vez en 3 años que ella había usado su nombre sin amargura, sin dolor, solo preocupación humana. No sé cómo parar, susurró él, y en esas palabras había una admisión de vulnerabilidad que nunca antes había compartido con nadie. Elena lo miró durante un largo momento, y él pudo ver la lucha interna en sus ojos. Finalmente, extendió su mano y tocó suavemente su brazo. Tal vez es hora de que aprendas, dijo. Los días que siguieron al ataque de pánico fueron diferentes para Rodrigo. Elena había insistido en que fuera a ver a un médico local, y por primera vez en años, él había seguido el consejo de alguien más sin cuestionarlo. El doctor Hernández, un hombre mayor con décadas de experiencia, había sido directo en su diagnóstico. Estrés extremo, insomnio crónico y una dieta completamente desbalanceada estaban llevando su cuerpo al límite. Señor Mendoza, le había dicho el doctor mientras revisaba los resultados de sus estudios, su cuerpo está funcionando en modo de supervivencia. Si no hace cambios importantes en su estilo de vida, su próximo episodio podría ser mucho más serio. Rodrigo había salido de la consulta médica con una prescripción no solo de medicamentos, sino de una transformación completa de hábitos. Pero había algo más que lo inquietaba. La facilidad con que Elena había manejado su crisis, la seguridad en sus movimientos médicos, la compasión profesional en su voz. Esa tarde, mientras caminaba por la zona comercial de Cancún, pasó frente a una pequeña clínica comunitaria. Un letrero en la entrada anunciaba Fundación Esperanza Marina, atención médica gratuita para mujeres embarazadas. Algo sobre el nombre le resultó familiar, pero no pudo identificar qué. Su curiosidad lo llevó a entrar. La recepcionista, una mujer joven con una sonrisa cálida, le explicó que la fundación había sido establecida recientemente gracias a una donación anónima substancial. Hemos podido ayudar a más de 50 mujeres en los últimos 6 meses, le dijo con evidente orgullo. Muchas de ellas no tenían acceso a atención prenatal básica. ¿Una donación anónima?, preguntó Rodrigo, fingiendo curiosidad casual. Sí, alguien muy generoso que prefiere mantener su identidad en secreto. La donación inicial fue de 500,000 pesos y desde entonces hemos recibido contribuciones mensuales regulares. Rodrigo sintió un nudo en el estómago. 500,000 pesos, exactamente la cantidad que él había transferido a una cuenta especial 6 meses atrás, dizque para inversiones caritativas diversas. Su contador había manejado los detalles, estableciendo un fondo que automáticamente enviaba dinero a organizaciones benéficas locales en diferentes ciudades donde él tenía negocios. ¿Qué tipo de servicios ofrecen?, preguntó, aunque comenzaba a sospechar la respuesta. Consultas prenatales, ultrasonidos, clases de preparación para el parto, apoyo nutricional, y también tenemos un programa de becas para mujeres que quieren continuar sus estudios durante el embarazo. Becas de estudio. El corazón de Rodrigo se aceleró. ¿Podrían darme más información sobre las becas? La recepcionista le entregó un folleto colorido. En la segunda página encontró lo que temía y esperaba al mismo tiempo: una fotografía de Elena recibiendo un certificado con el pie de foto.
Elena Herrera, una de nuestras becarias destacadas, combina trabajo de tiempo completo con estudios de medicina gracias al apoyo de la Fundación Esperanza Marina. Rodrigo salió de la clínica sintiéndose mareado. Sin darse cuenta, había estado subsidiando indirectamente los estudios de Elena durante meses. Su dinero había estado ayudándola a alcanzar el sueño que él había desalentado durante su matrimonio. Esa noche no pudo dormir. Se paseaba por su suite, tratando de procesar las implicaciones de su descubrimiento. ¿Era esto destino, coincidencia, o su subconsciente había estado guiando sus decisiones caritativas hacia algo que beneficiaría a Elena sin que él lo supiera conscientemente? Al día siguiente, decidió confrontar a su contador por teléfono. López, necesito que me expliques exactamente cómo se distribuyeron los fondos de la cuenta caritativa. Señor Mendoza, usted me pidió que estableciera donaciones automáticas a organizaciones que apoyaran el desarrollo educativo y la salud materna en las ciudades donde usted tenía proyectos activos. Cancún estaba en la lista porque tengo el proyecto del desarrollo turístico aquí, completó Rodrigo. Exactamente. La Fundación Esperanza Marina cumplía perfectamente con los criterios que usted estableció. Rodrigo colgó el teléfono sintiéndose como si hubiera sido golpeado por una revelación. De alguna manera, su dinero había encontrado el camino hacia Elena antes de que él supiera que ella lo necesitaba. Era como si el universo hubiera conspirado para conectarlos, de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. Pero esto también planteaba una pregunta ética que lo atormentaba. ¿Debía decirle a Elena la verdad? Tenía derecho a saber que el hombre de quien se había divorciado amargamente había estado, sin saberlo, financiando el sueño que él mismo había tratado de destruir. La respuesta no llegó fácilmente, pero una cosa era cierta. Ya no podía pretender que su presencia en la vida de Elena era completamente coincidental. La llamada llegó un martes por la mañana, interrumpiendo el desayuno tardío que Rodrigo había comenzado a permitirse como parte de su nueva rutina menos estresante. Era su asistente principal desde la Ciudad de México, con noticias que inmediatamente lo devolvieron a su realidad empresarial. Señor Mendoza, el señor Blackwood y su familia han decidido adelantar su visita. Llegarán mañana por la noche al hotel. Quiere finalizar personalmente los términos del acuerdo antes de que otros inversionistas se interesen en el proyecto. James Blackwood, el magnate británico cuya participación en el desarrollo turístico podría convertir el proyecto de 500 millones en uno de 1.000 millones. Un hombre conocido por su excentricidad, pero también por su capacidad para detectar oportunidades doradas antes que nadie más. ¿Está viajando solo?, preguntó Rodrigo, aunque ya sabía la respuesta. No, señor. Viene con su esposa y sus 2 hijos. Al parecer quiere evaluar el potencial del lugar como destino familiar antes de comprometer fondos tan substanciales. Rodrigo cerró los ojos. Blackwood era famoso por mezclar negocios con placer y por tomar decisiones basándose tanto en impresiones personales como en números. Si percibía que Rodrigo no era un hombre estable, familiar, el acuerdo podría evaporarse. Durante años había proyectado la imagen del empresario soltero exitoso, el lobo de Wall Street mexicano que ponía los negocios por encima de todo. Pero Blackwood valoraba la estabilidad familiar. En reuniones anteriores había mencionado múltiples veces la importancia de trabajar con hombres bien fundamentados en valores sólidos. Esa tarde, Rodrigo se encontró paseando nerviosamente por los jardines del hotel cuando vio a Elena salir de la biblioteca cargando libros de estudio bajo el brazo. Sin pensarlo 2 veces, se acercó a ella. «Elena, necesito pedirte un favor», dijo sin preámbulos.
Ella lo miró con expresión cautelosa. ¿Qué tipo de favor? Hay un inversionista muy importante que llega mañana. Es crucial para el proyecto, más grande de mi carrera, pero él valora mucho la estabilidad familiar y tú necesitas parecer un hombre de familia, completó Elena con una mezcla de incredulidad y algo que podría haber sido diversión. Solo sería por una cena, una representación. Te pagaría, por supuesto. Elena lo miró fijamente durante un largo momento. ¿Me estás pidiendo que finja ser tu esposa embarazada para impresionar a un cliente? Consultora, se corrigió rápidamente Rodrigo. Mi consultora especializada en desarrollo sostenible. Alguien brillante, educada, que entiende tanto los aspectos ambientales como los sociales del proyecto. Rodrigo, eso es ridículo. Por favor, la palabra salió más desesperada de lo que había pretendido. Solo una cena, 3 horas, máximo. Elena siguió estudiando su rostro, y él pudo ver el momento exacto en que su expresión cambió de rechazo a curiosidad. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Porque eres la única persona que conozco aquí que podría hacerlo de manera convincente. Porque eres inteligente, articula, y porque... Se detuvo, buscando las palabras correctas, porque cuando hablas de temas que te apasionan, tienes una autenticidad que la gente respeta inmediatamente. Era cierto. Durante su matrimonio, Elena había sido la que conquistaba a los clientes, difíciles en las cenas de negocios, no con encanto artificial, sino con inteligencia genuina y pasión por los temas que discutían. ¿Y qué gano yo con esto?, preguntó Elena cruzando los brazos. Dinero, respondió Rodrigo inmediatamente. Suficiente para cubrir tus gastos de estudio durante un semestre completo. No necesito tu dinero. Tal vez no lo necesites, pero podrías usarlo para el bebé, para tu futuro como médica. Elena permaneció en silencio durante varios minutos, su mano descansando inconscientemente sobre su vientre. Una cena, dijo finalmente. 3 horas máximo. Y yo establezco las reglas de lo que estoy dispuesta a decir y hacer. Por supuesto. Y Diego sabe de esto. No le miento a él. El nombre de Diego produjo un pinchazo de celos en Rodrigo, pero asintió. Está bien. Muy bien, dijo Elena, ajustando los libros bajo su brazo. Pero Rodrigo, cuando esto termine, no quiero que pienses que significa algo más de lo que es. Es un trabajo, nada más. Mientras la veía alejarse, Rodrigo se preguntó si estaba cometiendo el error más grande de su vida, o si finalmente había encontrado una manera de pasar tiempo con Elena sin que su orgullo se interpusiera. La respuesta llegaría al día siguiente. Elena llegó a la suite de Rodrigo exactamente a las 7 de la noche, puntual como siempre había sido. Pero cuando él abrió la puerta, se quedó sin palabras. Llevaba un vestido azul marino que acomodaba elegantemente su embarazo, con un corte que era al mismo tiempo profesional y sofisticado. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros y llevaba un maquillaje sutil que realzaba sus ojos verdes. Había algo en su postura, en la manera en que sostenía su pequeño bolso de noche, que irradiaba la confianza de una mujer que sabía exactamente quién era. «¿Estoy presentable para tu importante cena de negocios?», preguntó con una sonrisa que era mitad diversión, mitad desafío. «Estás perfecta», logró decir Rodrigo, y se dio cuenta de que era la primera vez en años que usaba esa palabra sin pensar en términos empresariales. Habían acordado encontrarse primero en su suite para repasar los detalles del proyecto, que ella necesitaría conocer para representar su papel de consultora. Rodrigo había preparado un resumen ejecutivo, pero cuando comenzó a explicar los aspectos técnicos del desarrollo turístico, se dio cuenta de que Elena no solo comprendía los conceptos inmediatamente, sino que hacía preguntas que él no había considerado. ¿Han evaluado el impacto en los arrecifes de coral locales?,
preguntó, señalando los planos arquitectónicos. Un desarrollo de esta magnitud podría afectar los patrones de corrientes marinas. Tenemos estudios ambientales preliminares, pero necesitan consultores especializados en biología marina, completó Elena, y probablemente alianzas con organizaciones de conservación locales para monitoreo continuo. Rodrigo la miró con nueva admiración. ¿Cómo sabes tanto sobre desarrollo costero? Parte de mis estudios de medicina incluye salud ambiental, explicó Elena. Y he estado leyendo sobre desarrollo sostenible desde que comencé a trabajar. En este hotel, me pareció importante entender cómo el turismo afecta a las comunidades locales. Por un momento, Rodrigo se olvidó completamente de la cena de negocios. Estaba redescubriendo a la mujer con la que se había casado, pero también conociendo a una versión de ella que nunca había tenido la oportunidad de desarrollarse durante su matrimonio. Elena, comenzó, pero ella levantó una mano. Enfócate en la reunión, dijo firmemente, aunque había algo más suave en su voz. Dime qué más necesito saber sobre el señor Blackwood. La cena se llevó a cabo en el restaurante privado del hotel, una terraza elegante con vista panorámica al mar. James Blackwood resultó ser exactamente como Rodrigo había esperado. Un hombre de 50 y tantos años, con acento británico marcado y una manera directa de hablar que podía ser intimidante para quienes no estaban preparados. Su esposa, Margaret, era una mujer elegante con interés genuino en temas ambientales, y sus dos hijos adolescentes parecían más interesados en sus teléfonos que en la conversación de adultos. «Señor Mendoza», dijo Blackwood mientras revisaba la carta, «de vinos, me alegra finalmente conocer a su famosa consultora. He escuchado que sus ideas sobre desarrollo sostenible son revolucionarias». Rodrigo sintió un momento de pánico. Nunca había mencionado a Elena a Blackwood, pero Elena intervino suavemente. «Señor Blackwood, creo que está confundiéndome con alguien más», dijo con una sonrisa encantadora. «Soy Elena Herrera. Trabajo con el señor Mendoza en evaluaciones de impacto social y ambiental para proyectos en la Riviera Maya». «Ah, perdone el malentendido», respondió Blackwood, claramente impresionado por su gracia al manejar la situación. «Pero me encantaría escuchar su perspectiva sobre este proyecto». Lo que siguió fue una de las discusiones de negocios más fascinantes que Rodrigo había experimentado. Elena no solo manejó cada pregunta con inteligencia y aplomo, sino que elevó la conversación a niveles que él no había anticipado. Habló sobre crear un modelo de turismo que beneficiara directamente a las comunidades locales, sobre programas de educación ambiental para huéspedes, sobre partnerships con universidades para investigación marina. Margaret Blackwood estaba claramente encantada, haciendo preguntas sobre programas de salud comunitaria que podrían integrarse al desarrollo. Incluso los hijos adolescentes comenzaron a prestar atención cuando Elena habló sobre iniciativas de tecnología verde. Pero lo que más impactó a Rodrigo fue observar cómo Elena se transformaba mientras hablaba. Sus ojos brillaban con pasión, gesticulaba con entusiasmo y había una autenticidad en cada palabra que era magnética. Esta era la Elena que él había enamorado años atrás, pero también una versión más madura, más segura de sí misma. En 1901, un momento dado, cuando Elena estaba explicando cómo los desarrollos turísticos podrían incluir clínicas comunitarias, sus miradas se cruzaron a través de la mesa. Por un instante, el mundo pareció reducirse a solo ellos dos, y Rodrigo vio en sus ojos algo que lo hizo contener la respiración: admiración mutua. «Fascinante», murmuró Blackwood, interrumpiendo el momento. «Señor Mendoza, creo que usted y la señorita Herrera están en algo realmente especial aquí.
Rodrigo se dio cuenta de que Blackwood no estaba hablando solo del proyecto inmobiliario. Diego observó desde la entrada de la cocina cómo Elena regresaba de la cena con Rodrigo. Eran las 11 de la noche, y aunque habían acordado que era solo un trabajo, algo en la manera en que ella caminaba, en el brillo de sus ojos, en la sonrisa que aún jugaba en sus labios, le provocó una inquietud que no había sentido antes en su relación. «¿Cómo estuvo?», preguntó cuando ella se acercó, tratando de mantener un tono casual. «Interesante», respondió Elena, pero había una distracción en su voz que Diego conocía bien. Era la misma expresión que tenía cuando estaba procesando algo complejo, cuando su mente trabajaba en múltiples niveles simultáneamente. Los inversionistas fueron difíciles. Elena se detuvo y lo miró realmente por primera vez desde que había llegado. No, para nada. De hecho, fue estimulante. Hacía mucho tiempo que no tenía una conversación intelectual tan intensa. Diego sintió algo frío en el estómago. No era que Elena no pudiera tener conversaciones intelectuales con él, pero ambos sabían que sus mundos eran diferentes. Él era un chef apasionado, un artista culinario, pero no tenía la educación formal o el conocimiento sobre negocios internacionales que claramente había estado en el centro de esa cena. ¿Y Rodrigo?, preguntó, odiándose a sí mismo por hacer la pregunta pero incapaz de resistirse. Elena vaciló, y esa vacilación le dijo a Diego todo lo que necesitaba saber. «Estuvo profesional», dijo finalmente. Durante los días siguientes, Diego observó cambios sutiles en Elena. No era que fuera menos cariñosa con él o que hubiera cambiado fundamentalmente su comportamiento, pero había algo diferente en su energía, como si una parte de ella que había estado dormida hubiera despertado. La encontró varias veces perdida en pensamientos, especialmente cuando estaba estudiando. Una tarde, mientras él preparaba la cena en su pequeño apartamento, la vio desde la cocina sentada en el sofá con un libro de administración hospitalaria, pero sus ojos estaban fijos en la ventana. «¿En qué piensas?», preguntó, acercándose y sentándose a su lado. Elena se sobresaltó ligeramente, como si hubiera olvidado que él estaba ahí. «Oh, solo sobre mis estudios. Estaba pensando en la conversación de anoche sobre clínicas comunitarias integradas a desarrollos turísticos. Es una idea fascinante». «¿Es solo sobre las clínicas?», preguntó Diego suavemente. Elena lo miró y en sus ojos vio una honestidad dolorosa. «No lo sé», admitió. «Diego, ayer por la noche vi una versión de mí misma que había olvidado que existía. Una versión que puede hablar de política internacional, de desarrollo económico, de proyectos que podrían cambiar comunidades enteras. Y conmigo no puedes ser esa versión», dijo Diego, y no era una pregunta. «No es eso», protestó Elena rápidamente. «Contigo puedo ser yo misma de maneras que nunca pude ser con Rodrigo. Puedo ser vulnerable, puedo reírme, puedo simplemente existir sin sentir que tengo que impresionar a alguien constantemente. Pero ayer me di cuenta de que extraño esa parte intelectual de mí misma. Durante mi matrimonio con Rodrigo, él la desalentaba. Decía que no necesitaba preocuparme por esas cosas. Y después del divorcio, estaba tan enfocada en sobrevivir económicamente que la enterré». Diego tomó su mano, sintiendo el peso de lo que ella estaba diciendo. «¿Y ahora? Ahora no sé qué pensar», confesó Elena. «Rodrigo me vio ayer de una manera que nunca me había visto antes. Me escuchó, valoró mis opiniones, se sintió orgulloso de mí en lugar de amenazado. ¿Y eso te hace cuestionarte lo nuestro?». Elena se volvió hacia él completamente, sus ojos llenos de conflicto. «Me hace cuestionarme todo», dijo suavemente. «Diego, tú me amas exactamente como soy. Nunca has tratado de cambiarme. Nunca has querido que sea diferente. Eres el hombre más bueno que he conocido.
Pero no soy Rodrigo, completó Diego, con una sonrisa triste. No se trata de que no seas Rodrigo, dijo Elena, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Se trata de que tal vez yo no sé quién soy realmente. Durante años fui la esposa de Rodrigo. Después fui la mujer herida que estaba tratando de reconstruir su vida. Contigo soy la mujer que está aprendiendo a ser feliz otra vez. ¿Y quién eres cuando estás con él? Elena se quedó en silencio durante un largo momento. Cuando estoy con él, soy la mujer que podría haber sido si hubiera tenido el valor de pelear por mis sueños desde el principio. Diego sintió su corazón romperse un poco, pero también algo más, una comprensión dolorosa pero clara de lo que Elena estaba experimentando. Elena, dijo, tomando sus manos entre las suyas, ¿alguna vez has considerado que tal vez puedes ser todas esas versiones de ti misma? ¿Que no tienes que elegir? Ella lo miró con sorpresa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez el problema no es con quién estás, sino que nunca te has dado permiso de ser completamente tú misma con nadie. El escándalo comenzó de la manera más mundana posible, con una conversación casual en la cocina del hotel. Elena había bajado a buscar un té de jengibre para calmar las náuseas matutinas cuando escuchó voces elevadas desde la oficina administrativa que estaba adyacente a la cocina. Normalmente no habría prestado atención, pero una de las voces le resultó familiar. No entiendo por qué insiste en mantener empleada a esa mujer, decía Alicia Vega, la esposa del gerente general, con un tono venenoso que hizo que Elena se detuviera involuntariamente. Alicia, Elena es una excelente empleada. No hay razón para... comenzó Fernando Vega. No hay razón, interrumpió Alicia. ¿Sabías que estuvo casada con Rodrigo Mendoza? ¿El mismo hombre que está hospedado en nuestra suite presidencial? ¿El mismo hombre que está invirtiendo millones en el proyecto turístico más importante de la región? Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Fernando, su voz ahora cargada de preocupación. Porque hice mi investigación cuando vi cómo se comportaban durante esa cena con los británicos. La química entre ellos era obvia, así que contraté a un investigador privado. Alicia, eso es completamente necesario. Lo cortó Alicia. ¿Sabes lo que descubrí? Que durante el divorcio, Rodrigo Mendoza manipuló evidencias para hacer parecer que ella había sido infiel, cuando en realidad fue él quien tuvo múltiples aventuras durante su matrimonio. El mundo se detuvo para Elena. La taza de té se le resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo de la cocina con un ruido que alertó a todos los presentes sobre su presencia. ¿Elena? Diego apareció desde el área de preparación, con expresión preocupada. ¿Qué pasó? Pero Elena no podía hablar. Las palabras de Alicia Vega resonaban en su mente como ecos en una caverna. Manipuló evidencias, hacer parecer que ella había sido infiel, múltiples aventuras. Durante 3 años había vivido con la vergüenza de haber sido pintada como la esposa infiel. Durante 3 años había cargado con la culpa de haber destruido su matrimonio. Durante 3 años había creído que merecía las consecuencias económicas devastadoras del divorcio porque había sido ella quien había traicionado los votos matrimoniales. Todo había sido una mentira. Elena, respira. La voz de Diego la trajo de vuelta al presente. Estaba arrodillado a su lado, recogiendo los fragmentos de la taza rota. ¿Qué escuchaste? Antes de que pudiera responder, Alicia Vega apareció en la cocina, con expresión de satisfacción maliciosa. «Ah, Elena, qué conveniente que estuvieras aquí», dijo con falsa dulzura. «Supongo que ahora sabemos por qué el señor Mendoza ha extendido su estancia indefinidamente». «Alicia, basta», intervino Fernando, pero su esposa lo ignoró. «¿Le has contado a tu novio que tu exmarido millonario está aquí?»,
¿Le has contado sobre su pequeña reunión romántica de la otra noche? No fue una reunión romántica, logró decir Elena, su voz apenas un susurro. No, porque según mi investigación, Rodrigo Mendoza ha estado obsesionado contigo desde el divorcio. Ha estado rastreando tu paradero, financiando indirectamente tus estudios a través de donaciones caritativas. Y ahora está aquí, en el mismo hotel donde trabajas. ¿Realmente crees que eso es coincidencia? Cada palabra era como una bofetada. Elena miró a Diego, cuya expresión había pasado de preocupación a confusión y después a algo que parecía dolor. ¿Es cierto?, preguntó Diego suavemente. Ha estado financiando tus estudios. Elena quería negarlo, pero las piezas comenzaron a encajar en su mente. La Fundación Esperanza Marina, las becas que había recibido, las coincidencias demasiado perfectas. No lo sabía, murmuró. Y la reunión de la otra noche, continuó Diego, fue una cena de negocios, solo eso. Pero no fue solo eso, ¿verdad? La voz de Alicia era como un cuchillo, porque según lo que vi esa noche, ustedes dos parecían exactamente como lo que son, exesposos que nunca superaron realmente su relación. ¡Basta! La voz de Elena cortó el aire como un látigo. Se puso de pie, temblando de ira y dolor. Tienes razón en una cosa, señora Vega. Rodrigo y yo tenemos historia, pero no tienes derecho a usar esa información para lastimar a gente inocente. ¿Gente inocente? Alicia rió. ¿Como tu novio, que claramente no sabía nada de esto? Elena miró a Diego, viendo el dolor en sus ojos, y sintió que algo se rompía irreparablemente dentro de ella. Diego, comenzó, pero él levantó una mano. No, dijo suavemente. No aquí, no así. Se quitó el delantal de chef y lo dejó sobre el mostrador. Necesito tiempo para pensar, dijo, y salió de la cocina sin mirar atrás. Elena se quedó allí, rodeada de los fragmentos de la taza rota y de su propia vida, comprendiendo que las mentiras del pasado habían finalmente encontrado una manera de destruir su presente. La noticia se extendió por el hotel como fuego en pastizal seco. Para el mediodía, los murmullos habían llegado a los oídos de los huéspedes más importantes, y para la tarde, James Blackwood había solicitado una reunión urgente con Rodrigo. «Señor Mendoza», dijo Blackwood cuando se encontraron en el bar del hotel, su acento británico más pronunciado cuando estaba molesto, «necesito que me explique exactamente qué está pasando aquí». Rodrigo había estado esperando esta conversación desde que había visto a Elena salir corriendo del hotel esa mañana, con lágrimas en los ojos y una expresión de traición que lo había golpeado como un puño en el estómago. «James, entiendo tu preocupación, pero esto no afecta a nuestro proyecto empresarial». ¿No lo afecta? Blackwood dejó su whisky sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Rodrigo, mi esposa me ha informado que la encantadora consultora de anoche es en Innocence, realidad tu exesposa, quien aparentemente trabaja como camarera en este hotel. Además, hay rumores sobre manipulaciones durante su divorcio y financiamiento secreto de sus estudios». Cada palabra era como una bofetada para Rodrigo. ¿Cómo se enteró Margaret? Porque a diferencia de ti, mi esposa presta atención a los detalles. Notó cómo se miraban anoche, investigó un poco y ahora tengo serias dudas sobre tu integridad. Rodrigo sintió cómo su mundo empresarial comenzaba a desmoronarse. James, ¿puedes explicarme cómo un hombre que afirma ser un empresario ético manipuló evidencias para arruinar financieramente a su exesposa? ¿Puedes explicarme por qué me mentiste sobre la naturaleza de su relación? ¿Puedes explicarme por qué debería confiar en ti con un proyecto de $1.000 millones cuando claramente no puedes manejar honestamente ni tu vida personal? El silencio que siguió
fue ensordecedor. Rodrigo se dio cuenta de que todas las excusas que podría ofrecer sonarían huecas y desesperadas. Mis socios en Londres ya están preguntando sobre esto, continuó Blackwood. Al parecer, las redes sociales han comenzado a circular la historia. Magnate escándalo está volviéndose viral. Rodrigo sintió náuseas. En la era de las redes sociales, un escándalo personal podía destruir décadas de construcción, de reputación en cuestión de horas. James, todo lo que hice durante mi divorcio fue legal. Legal no significa ético, lo interrumpió Blackwood. Y ética es lo que busco en mis socios de negocios. Se levantó, dejando dinero suficiente para pagar ambas bebidas. Rodrigo, eres un hombre talentoso y has construido proyectos impresionantes. Pero no puedo asociar mi nombre con alguien que usa su poder para destruir a las personas que ama. Mal acuerdo está cancelado. Después de que Blackwood se fuera, Rodrigo se quedó solo en el bar, observando cómo los otros huéspedes lo miraban con una mezcla de curiosidad y juicio. Su teléfono comenzó a sonar constantemente. Sus socios, su equipo legal, periodistas que habían conseguido su número de alguna manera, pero él no contestó ninguna llamada. En cambio, subió a su suite y se dirigió directamente al bar privado, sirviéndose un whisky doble que no llegó a tocar. Por la ventana podía ver el mar Caribe, tan hermoso e indiferente como siempre. Las olas seguían llegando y marchándose, con su ritmo eterno, ajenas al drama humano que se desarrollaba en tierra firme. Su imperio empresarial, construido meticulosamente durante 20 años, estaba comenzando a tambalearse. Pero lo que más lo atormentaba no era la pérdida de dinero o contratos, sino la imagen de Elena corriendo del hotel esa mañana, finalmente conociendo la verdad sobre cómo había manipulado su divorcio. Durante 3 años se había consolado diciéndose que Elena había merecido las consecuencias financieras porque había sido infiel. Era una mentira que se había repetido tantas veces que casi había llegado a creerla. Pero ahora, enfrentado con la realidad de lo que había hecho, no podía escapar de la verdad. Había usado su poder y recursos para destruir a la única mujer que había amado realmente. No porque ella lo hubiera traicionado, sino porque su propio orgullo herido había necesitado un villano que culpar. El teléfono del hotel sonó. Era Fernando Vega. Señor Mendoza, lamento informarle que debido a las circunstancias actuales, el hotel no puede continuar alojándolo como huésped. VIP, necesitamos que desaloje la suite presidencial antes del final del día. ¿Me están echando?, preguntó Rodrigo, aunque ya conocía la respuesta. El hotel tiene una reputación que mantener, señor. Estoy seguro de que entiende. Después de colgar, Rodrigo se dio cuenta de que por primera vez en su vida adulta no tenía idea de qué hacer a continuación. Todos los recursos que había usado para controlar situaciones en el pasado, dinero, influencia, abogados, ahora se sentían inútiles contra la simple fuerza de la verdad. Había ganado el mundo, pero había perdido su alma, y ahora estaba perdiendo todo lo demás también. 6 meses después del escándalo que había destruido su imperio empresarial, Rodrigo Mendoza se encontraba en una pequeña clínica comunitaria en las afueras de Playa del Carmen, pintando las paredes exteriores bajo el sol implacable del mediodía caribeño. Sus manos, una vez acostumbradas solo a firmar contratos millonarios, ahora estaban callosas por el trabajo físico honesto. La transformación había sido dolorosa pero necesaria. Después de perder todo, su empresa, su reputación, sus propiedades de lujo, había tocado fondo de una manera que nunca había creído posible. Pero en ese fondo había encontrado algo que había perdido hace años: la oportunidad de redescubrir quién realmente era cuando se despojaba de todo el poder y la riqueza. Había vendido todo lo que le quedaba,
y había donado la mayor parte del dinero a organizaciones benéficas, incluyendo la Fundación Esperanza Marina que, unknowingly, había estado apoyando los estudios de Elena. Con lo poco que conservó, había alquilado un pequeño apartamento cerca de la costa y había comenzado a trabajar como voluntario en proyectos de desarrollo comunitario. «Señor Rodrigo», la voz infantil lo sacó de sus pensamientos. Era María, una niña de 8 años cuya madre era una de las beneficiarias de la clínica. «Mi mamá dice que usted era muy rico antes. ¿Por qué ahora pinta paredes?» Rodrigo sonrió, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Porque antes tenía mucho dinero, pero no era muy rico en las cosas que realmente importan», le explicó. «Ahora tengo menos dinero, pero soy más rico en otras formas». Era cierto. Durante mi presentación, estos meses había descubierto una paz que nunca había conocido cuando estaba en la cima del mundo empresarial. Se despertaba cada mañana con un propósito que no tenía nada que ver con ganancias o poder, sino con servir a su comunidad de maneras tangibles y significativas. Había comenzado terapia con un psicólogo local, financiando las sesiones con trabajos de construcción de medio tiempo. Por primera vez en su vida, había enfrentado honestamente sus demonios, su necesidad obsesiva de control, su incapacidad para perdonar errores propios y ajenos, y su uso del poder para manipular a las personas que amaba. «¿Rodrigo?» Una voz familiar lo sobresaltó. Se volvió y ahí estaba Elena, de pie al borde del área de construcción. Llevaba ropa casual, jeans y una blusa holgada, y tenía en brazos a un bebé de aproximadamente 3 meses. Su cabello brillaba bajo el sol y había una serenidad en su rostro que no había visto en años. «Elena», dijo, dejando la brocha de pintura y acercándose lentamente. «¿Qué estás haciendo aquí? Oí que estabas trabajando en esta clínica», respondió ella. «Quería conocer al hombre en quien te has convertido». Se miraron durante un largo momento, y Rodrigo pudo ver en sus ojos una evaluación cuidadosa, como si estuviera buscando rastros del hombre que había sido. «¿Es tu hijo?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Sí», respondió Elena, ajustando al bebé en sus brazos. «Se llama Samuel». «Es hermoso», dijo Rodrigo sinceramente. «¿Y Diego?», Elena bajó la mirada. «Diego y yo terminamos hace 3 meses. Él se dio cuenta de que yo nunca había procesado completamente mis sentimientos por ti. Fue muy gentil al respecto, pero ambos sabíamos que no era justo para él continuar una relación cuando mi corazón estaba dividido». «Elena, yo...» «Termina la universidad el próximo año», lo interrumpió. «Me gradúo como médica general y después planeo especializarme en medicina comunitaria». «Eso es maravilloso», dijo Rodrigo, y realmente lo sentía. «Siempre supe que serías una doctora excepcional». «¿De verdad?» «Porque durante nuestro matrimonio me desalentaste cada vez que mencioné estudiar medicina». La observación dolió, pero Rodrigo la aceptó. «Tienes razón. Tenía miedo de que si te volvías independiente económicamente, ya no me necesitarías. Era mi inseguridad hablando, no mi amor por ti». Elena caminó hacia un banco de madera que estaba cerca del área de construcción y se sentó, indicándole que se uniera a ella. «Rodrigo, durante estos meses he estado pensando mucho sobre nosotros, sobre lo que fuimos y lo que podríamos ser», comenzó. «Cuando me enteré de todo lo que habías hecho durante el divorcio, me sentí traicionada de una manera que no sabía que era posible. Lo sé, y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Pero después», continuó Elena, «cuando vi cómo tu mundo se desmoronó, cuando vi cómo todos te abandonaron, una parte de mí sintió dolor por ti, y eso me confundió durante mucho tiempo». Samuel hizo un pequeño sonido, y Elena lo acunó suavemente. «¿Sabes por qué vine aquí hoy?», preguntó. Rodrigo negó con la cabeza.
porque quería ver si el hombre que perdí todo era el mismo que había manipulado nuestro divorcio, o si era alguien completamente diferente. ¿Y qué decidiste? Elena sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que él había visto de ella en años. Decidí que eres ambos. Pero más importante, decidí que el hombre que estás escogiendo ser ahora es el hombre del que me enamoré hace 8 años, solo que más sabio, más humilde y finalmente completo. Rodrigo sintió lágrimas formándose en sus ojos. Elena, no espero que me perdones, y ciertamente no espero una segunda oportunidad. Solo quiero que sepas que me he convertido en un hombre mejor por haber perdido todo, incluida la oportunidad de estar contigo. Ella extendió su mano libre y tocó suavemente su mejilla. ¿Y si te dijera que tal vez, después de todo esto, finalmente estamos listos para amarnos de la manera correcta? El tiempo se detuvo. Rodrigo miró a Elena, después al bebé en sus brazos y después de vuelta a Elena. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que he estado esperando toda mi vida a que te convirtieras en el hombre que eres ahora. Y ahora que finalmente llegaste, no quiero perder más tiempo. Se besaron suavemente mientras Samuel dormía tranquilamente entre ellos. Era un beso que sabía a perdón, a segundas oportunidades y a la promesa de un amor que había sobrevivido a la traición, el orgullo y la separación para emerger más fuerte y más verdadero que nunca. Cuando se separaron, Rodrigo sonrió a través de sus lágrimas. Sabes que no tengo nada que ofrecerte excepto un apartamento de un dormitorio y cayuces en las manos. Elena rió, el sonido más hermoso que él había escuchado en años. Es exactamente lo que siempre quise. Un hombre que me amara por quien soy, no por quien él quiere que sea. Y mientras el sol del Caribe los envolvía en su luz dorada, Rodrigo supo que finalmente había encontrado la riqueza verdadera, el amor incondicional de una mujer extraordinaria y la oportunidad de ser el padre que Samuel merecía. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.